Hola chicas y chicos, estamos a punto de terminar la unidad número 4 y es el momento de que repasemos todo aquello que hemos aprendido en esta unidad. Y para ello he preparado una presentación que nos ayude en este repaso. Así que sin más, pasemos a verla. Y antes de adentrarnos en ver y en recordar cómo funciona nuestro cuerpo, es necesario que recordemos cómo está organizado nuestro cuerpo, cuál es la organización de nuestro cuerpo. La unidad más sencilla que forma nuestro cuerpo son las células. Nuestro cuerpo está formado por miles y millones de estas células. Cuando varias de estas células se agrupan para realizar una función, forman un tejido. Y cuando varios tejidos diferentes se agrupan para conseguir algo, forman un órgano. La unión de varios órganos iguales, por ejemplo varios músculos, forman un sistema, mientras que la unión de varios órganos diferentes forman un aparato. Por último, la unión de varios de estos aparatos forma un organismo, que es el ser vivo más completo y que, como decimos, está formado por varios aparatos. Y después de comprender las células, que son la unidad más sencilla de nuestro cuerpo, que la unión de varias células iguales para realizar una función forman los tejidos, que la unión de varios tejidos diferentes forman un órgano, que la unión de varios órganos del mismo tipo para realizar una función forman un sistema, y que la unión de varios órganos diferentes forman un aparato y que por último varios aparatos forman un organismo, sí que podemos pasar a ver cómo funciona nuestro cuerpo, y en concreto vamos a ver cómo realiza las tres funciones vitales. Porque todos los seres vivos son aquellos que realizan las tres funciones vitales, que como sabéis son la función de nutrición, de relación y de reproducción. Pues bien, vamos a intentar comprender cómo se desarrolla cada una de estas tres funciones. La primera de ellas es la función de nutrición. Como sabéis, en la función de nutrición es aquella en la que obtenemos energía y materiales. Y además, esta función de nutrición se realiza mediante cuatro procesos. Cuatro procesos que no se producen uno detrás de otro, sino que se van realizando todos ellos a la vez. Mediante la digestión, obtenemos los nutrientes de los alimentos. Mediante la respiración, que la realiza el aparato respiratorio, obtenemos el oxígeno y a su vez expulsamos el dióxido de carbono. Este oxígeno es necesario e imprescindible para conseguir utilizar los nutrientes que hemos obtenido en la digestión. Por otro lado, la circulación que la realiza el aparato circulatorio es la que se encarga de repartir los nutrientes que hemos obtenido en la digestión y el oxígeno que hemos obtenido en la respiración, y a su vez recoger sustancias de desecho y dióxido de carbono de las células. Y por último, la excreción que la realiza el aparato excretor y que se encarga de limpiar la sangre de las sustancias de desecho. Para realizar cada uno de estos cuatro procesos que forman la nutrición, contamos con cuatro aparatos diferentes. La digestión la realiza el aparato digestivo. Es un tubo que comienza en la boca, continúa por el esófago, llega al estómago y de ahí pasa a los intestinos, el intestino grueso y el intestino delgado para terminar en el ano. Como decimos, este aparato se encarga de obtener los nutrientes de los alimentos. En lo que se refiere a la respiración, la realiza el aparato respiratorio, que está formado por las fosas nasales, continúa por la tráquea se divide en dos, que son los bronquios, y ya dentro de cada saco, de cada uno de los pulmones, tendríamos los bronquiolos, que es donde se produce el intercambio de oxígeno y CO2. Como decimos, este aparato se encarga de obtener el oxígeno del aire y de expulsar el CO2. En cuanto a la circulación, que como hemos dicho se encarga de repartir el oxígeno y los nutrientes por todas las células de nuestro cuerpo, la realiza el aparato circulatorio, que está formado por el corazón, las venas y arterias y la sangre que circula por dentro, por el interior de ese circuito que forman las venas y las arterias. Y por último, la función de excreción. El aparato de limpieza de nuestro cuerpo es el aparato excretor. Es en los riñones por donde pasa la sangre para limpiarse y todos esos desechos se acumulan en la vejiga hasta que son expulsados a través de la orina al exterior. Pues veamos de un modo más detenido cómo se desarrollan cada uno
de estos 4 procesos. Como hemos dicho, son procesos que se desarrollan a la vez, aunque aquí los vamos a estudiar por separado. En el primero de ellos, en la digestión, los alimentos, como hemos dicho, entran por la boca. De la boca bajan por el esófago hasta el estómago, donde allí se mezclan con unos jugos gástricos y se terminan de deshacer. Se deshacen en esas sustancias que nuestro cuerpo puede usar. Esas sustancias son los nutrientes. Estos nutrientes los va absorbiendo el intestino delgado mediante unos pelitos que llamamos vellosidades intestinales. Esta mezcla sigue su camino por el intestino grueso, que termina de absorber el agua que quede. Y lo que ya nuestro cuerpo no necesita, lo expulsamos por el ano mediante las heces. A la vez que este proceso, se desarrolla el proceso de la respiración. Como hemos dicho, mediante la respiración obtenemos oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. El aire nos entra por la nariz o por la boca, baja por la tráquea, los bronquios y ya en los pulmones cogemos el oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de carbono. Cuando ya hemos obtenido los nutrientes y el oxígeno, es necesario que todo eso se reparta por toda la célula de nuestro cuerpo. Pues bien, el transportista de nuestro cuerpo es el aparato circulatorio a través de la sangre. La sangre recoge los nutrientes en el intestino delgado y también recoge el oxígeno de los pulmones y lo lleva y lo reparte a todas las células de nuestro cuerpo. A la vez que deja los nutrientes y el oxígeno, recoge las sustancias de desecho y el dióxido de carbono que, como hemos dicho, se elimina también en la respiración. Estas sustancias de desecho, ¿qué es lo que hacemos con ellas? Pues ahí entra el aparato que se encarga de la limpieza de nuestro cuerpo, el aparato excretor. La sangre, en su recorrido, pasa por los riñones precisamente para limpiarse. Estos riñones funcionan como un colador, que cuando el agua pasa a través de ellos, retiene las sustancias de desecho y algo de agua, la va acumulando en la vejiga formando la orina, y cuando la vejiga está prácticamente llena, da el aviso para que expulsemos la orina a través del pis. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que así están comprendidos los 4 procesos que forman y que desarrollan la función de relación. Obtenemos los nutrientes con la digestión, obtenemos el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono con la respiración, con la circulación conseguimos repartir todos los nutrientes y todo el oxígeno por todo el cuerpo y a su vez recogemos el dióxido de carbono y las sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho, cuando la sangre pasa por los riñones, se limpian y forman la orina. Y después de comprender esta función de nutrición, vamos a intentar comprender un poquito más la función de relación. Gracias a la función de relación, el cuerpo reacciona a todo lo que ocurre a su alrededor. Para poder realizar esta función participan los órganos de los sentidos, es decir, los órganos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, el sistema nervioso, formado por el cerebro y los nervios, y también el aparato locomotor, formado por huesos y músculos. Pues bien, vamos a ver cómo se realiza, cómo se desarrolla este proceso de relación. Lo primero que ocurre es que los órganos de los sentidos captan la información de todo lo que ocurre a mi alrededor. Esta información la envían mediante los nervios al cerebro. Y es el cerebro el que analiza esta información y decide qué es lo que tiene que hacer. Cuando el cerebro ya ha decidido qué es lo que tiene que hacer, manda la orden a los músculos a través de los nervios. Y por último, son los músculos los que ejecutan esta orden. Es sencillo. Mis órganos de los sentidos captan lo que ocurre a mi alrededor, lo envían por los nervios al cerebro, el cerebro decide qué hacer y manda la orden a través de los nervios a mis músculos para que ellos lo hagan. Y es así como conseguimos relacionarnos y reaccionar a todo lo que ocurre a mi alrededor. Y nos queda una última función, la función de reproducción.
La función de reproducción consiste en tener descendientes iguales o similares a sus padres. Antes de comprender un poquito más cómo se produce, tenemos que tener en cuenta que nuestra reproducción es sexual, es decir, hace falta una célula masculina y otra célula femenina. Que somos vivíparos, es decir, nacemos del vientre de la madre. Que al nacer nos alimentamos de leche materna, por eso somos mamíferos. Y que hay un aparato reproductor masculino y otro femenino que son completamente distintos porque tienen funciones también diferentes. Pues vamos a ver un poco más de cerca cómo son cada uno de estos aparatos. Estos aparatos, aunque los tenemos desde que nacemos, no están maduros y no empiezan a funcionar hasta aproximadamente los 12 o 13 años. Y vamos a comenzar con el aparato reproductor masculino. En él distinguimos la uretra, los testículos y el pene. Pues vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas partes. Los testículos son los encargados de fabricar la célula sexual masculina, es decir, los espermatozoides. La uretra lo que hace es que lleva los espermatozoides desde los testículos al interior, viajan en un líquido que se produce en la próstata, y la uretra, como digo, lleva los espermatozoides hasta el exterior. Por último, el pene es el encargado de expulsar estos espermatozoides, de llevarlos mediante el coito a la vagina. En lo que se refiere al aparato reproductor femenino, tiene varias partes: el ovario o los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. Vamos a ver cada una de estas partes. Los ovarios son los encargados de fabricar los óvulos, que son las células reproductoras femeninas. Las trompas de falopio, que son estas que hay aquí, lo que hacen es que comunican los ovarios con el útero. El útero es el lugar en el que se desarrolla el embarazo. Es un órgano flexible que se adapta al crecimiento del feto. La vagina lo que hace es que comunica el útero con el exterior. Y por último, la vulva lo que hace es que protege la entrada al aparato reproductor femenino. Y por último, para comprender esta función de reproducción, lo que nos queda es comprender cómo se produce y cómo se desarrolla el embarazo. El embarazo comienza con la fecundación, es decir, con la unión del óvulo y el espermatozoide que se produce en las trompas de falopio. Dura aproximadamente 40 semanas, unos 9 meses. Como hemos dicho, se desarrolla en el útero. Y el nuevo ser recibe los nutrientes y el oxígeno de su madre a través del cordón umbilical. Durante los 9 meses, durante las 40 semanas, se alimenta a través del cordón umbilical de su madre. Y el embarazo termina cuando el bebé sale fuera del vientre de su madre en el parto. Y así es como hemos concluido esta unidad. Y así es como hemos concluido y hemos comprendido cuáles son y cómo se desarrollan las 3 funciones vitales. Espero que este vídeo os ayude a comprender mucho mejor cuáles son y cuáles han sido estas 3 funciones vitales. Espero que, como digo, hayáis comprendido bien, y cualquier duda sabéis que la anotáis en vuestra libreta y en clase la resolvemos. Hasta la próxima. Adiós.